Gracias, muchísimas gracias. Continuamos con el Tribunal de la Tarde, agradeciendo siempre la amabilidad de su sintonía. Ya está con nosotros en nuestra audiencia el doctor Amado Alejandro Báez. Él fue asesor del Poder Ejecutivo de la República Dominicana por un tiempecito bastante prudente con relación a esta crisis, la pandemia del COVID-19. Doctor, un grato honor, un placer tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Bueno, gracias por la oportunidad. Doctor, vamos a arrancar para que usted nos evalúe cómo usted observa las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader y sobre todo los diferentes cambios que hemos sufrido en materia de lucha contra el COVID, sobre todo hoy que se inicia un nuevo horario de toque de queda y medidas ya un poquito más, dando más apertura a algunos establecimientos comerciales. Sí, el manejo del COVID es un reto grande y yo creo que yo estoy en una buena posición para hablar de qué tan grande es el reto. Claro. Lo que sí es bueno quizás generar un poquito de esperanza en el sentido de que a nuestra opinión el momento más oscuro de la pandemia ya pasó. A mí me tocó darle de lleno a ese momento donde cosas tan sencillas como el uso de mascarillas se convertían en discusiones triviales, donde no sabíamos qué medicamentos funcionaban, cuáles sí funcionaban, donde la vacuna no se veía cuando iban a salir. Entonces, ahora mismo, sin embargo, el reto es igual. El reto es el balance entre lo que es conveniente y necesario para la salud pública, lo que es conveniente y necesario para la economía, entendiendo que un año en una pandemia, con confinamiento, en un país como el nuestro, que vive del turismo, con limitantes en movilidad económica, la economía, no la economía macro, sino el efecto económico en el bolsillo de papá y mamá que tienen que llevar a los niños al colegio, que tienen que comprar la compra en el mercado, puede resultar en problemas de salud también. Inclusive se ha evidenciado que los temas económicos de la pandemia en cuanto a acceso a servicios médicos preventivos, compra de medicina en otros países, afectan la salud también. Entonces, ese balance entre salud pública, economía y libertades en un país democrático, una sociedad civil democrática, esos tres botones son los que generan el reto principal en el manejo de la pandemia. Entonces, de ahí vienen los debates de que si el confinamiento funciona, de que si las medidas restrictivas son necesarias y la polarización. Vivimos en un mundo fundamentalmente polarizado hoy día, sobre todo, donde los medios sociales y su algoritmo han creado unas divisiones. En vez de unirnos y socialmente, lo que polarizan es la opinión. Entonces la gente se ha polarizado en los que entienden que estas medidas no son necesarias y hacen daño y los que entienden que sí son buenos para la salud pública. Al final, como todo en la vida, la verdad está en el punto medio. Está en el punto medio entre lo necesario para apretar el beneficio epidemiológico de salud pública y lo necesario para poder generar algo de movilidad en lo que es el tema económico. Doctor, en ese punto medio, y la verdad que es muy importante la reflexión inicial que acaba de hacer entre buscar un equilibrio, ¿no? Tenemos la salud, la economía, la democracia, libertad de sociedad. En ese punto medio, pareciera que el gobierno dominicano aprieta y afloja en la búsqueda de ese equilibrio. Y eso ha servido también para que muchas personas sientan, por razón o sin razón, que se está improvisando. ¿Cuál sería para usted dicho punto en donde pudieran conjugarse todos los intereses envueltos, a sabiendas de que ya tenemos una historia, ¿no? Venimos desde marzo en esto, cuando se cierra un poquito, los casos se aminoran, pero entonces se abre un poquito y tenemos un pico, volvemos y cerramos, volvemos y abrimos. En ese vaivén, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Cuáles serían las medidas adecuadas? Sí, mira, yo lo veo como otro tipo de balance. Uno es el balance epidemiológico y de data, lo que nos dice la data. Nosotros sabemos que lo que estamos evidenciando ahora en República Dominicana es un producto de, vamos a decir así,
de las libertades que asumimos en el periodo navideño. Sabemos que día 15 días, día 14 días después de eso se empieza a ver el aumento en casos, y que día 14 días después de los picos en aumento de casos se ve una sobreutilización o una utilización en lo que es los servicios de salud. Entonces, yo entiendo que el dominicano, nosotros los dominicanos somos muy curiosos, y tengo que decir que como dominicano que se mudó a Estados Unidos en el año 99, yo puedo decirle que uno se convierte en más dominicano cuando uno deja el país. Yo empecé a oír bachata después que me mudé a Nueva York. O sea, fue que yo empecé a oír bachata. Puede parecer irónico, pero es así. Y están más pendientes a veces de la realidad de aquí que los que estamos aquí dentro. Sí, pero es más cumplidora ya de las leyes. Bueno, claro, ya hay un tema cultural y demás, pero déjeme decirle, no en Estados Unidos la polarización se ha visto hasta más notoria, un tema político, es un tema como que si mi bandera política dice que no, yo no creo en la ciencia y por lo tanto me voy por ahí. O sea, miren, este tema de COVID no es propio de Dominicana. Yo me he sentado con sociólogos y psicólogos, inclusive estaba hablando con Carlos de Peña Everst, un compañero mío del colegio, estaba hablando con él hoy, el zurdo. Sí, a la zurda. Sí, ese es mi hermano. Saludos para Carlos. Carlos, mi amigo también, un gran amigo, Carlos. Sí, ese es mi hermano del colegio. Entonces estamos hablando de los temas sociológicos que hay que entenderlo. Y hay unos temas psicológicos que hay que entenderlo también. Pero lo primero que yo quiero hacer para contestar la primera parte de su pregunta es, hay que ilustrar lo que pasa en otros países. Mire que España puso restricciones ahora que no había puesto. Mire que Estados Unidos puso restricciones. Mire que Inglaterra hizo lo mismo. Que abren y cierran dependiendo el movimiento de la pandemia. Eso es normal. Hay que entender desde un principio que hasta para uno mentalmente y el bienestar de uno mental, uno tiene que entender que a esta pandemia hay que abordarla con mucha humildad y con una mente abierta. Y que lo que está pasando en Dominicana no es propio de Dominicana también. No es improvisación, es propio de que esto es una condición nueva, la crisis de salud pública más importante que hemos vivido en los últimos 100 años, de que es una diana que se mueve, y sabemos que meter el tiro en la diana cuando la diana se mueve es más difícil. A veces perdemos el tiro, a veces pegamos el tiro, y que realmente es un ejercicio permanente de trabajo efectivo y error, evaluar y error, probar y error. Y en base a eso medimos lo que funciona y lo que no funciona. Recordamos el tema de la mascarilla, recordamos el tema de distanciamiento, y de paso yo soy de la opinión que tenemos que entender que la cuarentena es una forma, y el toque de queda son formas de distanciamiento físico. Para lo que quizás no lo podemos ver desde una perspectiva práctica, que si el virus sale de noche nada más y no sé qué cosa, es un tipo de distanciamiento físico porque limita movilidad, y al limitar movilidad limita exposición. Qué bueno que lo toca, doctor. O sea, usted y brevemente, sé que los amigos míos aquí, Dionisio y Vianney, tienen más preguntas. Usted va a seguir con el hilo argumentativo, pero ¿usted está de acuerdo con las medidas del toque de queda? Usted sabe que se ha generado una discusión muy amplia en las redes sociales y hasta en las familias sobre el toque de queda y su efectividad. Usted mismo dice una chanza que hemos visto consuetudinariamente en las redes sociales de que, bueno, el virus solo sale de noche aparentemente. Pero nada, ¿usted está de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto al toque de queda y los horarios? Nosotros hicimos un análisis de publicaciones científicas de Asia, de Europa, de África y Sudamérica en cuanto a la efectividad de medidas preventivas de políticas públicas, como son el toque de queda, el enforcement del uso de mascarilla mandatorio y el tema de distanciamiento físico. Por ejemplo, el servir con una cuota de 50, 60% a los sitios públicos en cuanto a agrupaciones de individuos. El uso de, si se van a abrir restaurantes, el uso de la parte de afuera abierta en vez de la parte de adentro. Todo eso ya hay un robusto cuerpo de evidencia que demuestra que en su conjunto sí reducen lo que es la tasa de reproducción del virus. Sí lo reducen. El tema está en que al evaluar esa reducción, obviamente hay que tomar en cuenta otros elementos, como todo en la vida, pro y contra. Y ese balance de pro y contra es muy característico de Dominicana. O sea, yo no puedo decir que lo que funciona en China yo lo puedo reproducir aquí,
o lo que funcionó en Europa lo puedo reproducir aquí porque son países con una sociedad diferente, nivel educacional y costumbres diferentes. Pero de que funciona, funciona. Doctor, y en el caso específico, conociendo nosotros la idiosincrasia del dominicano, el comportamiento de nosotros, la forma de nosotros irnos a los colmados, a los colmadones de aquí, de la República Dominicana, ¿usted entiende que en este momento se justifica la apertura de ese tipo de comercio cuando lo que tenemos es que recientemente el mismo gobierno, las mismas autoridades nos han dicho que estamos recibiendo el pico de la celebración de las festividades de Navidad y Año Nuevo? Sí, mira, aquí hay dos puntos que quiero tratar. Lo primero es entender que lo que estamos viendo ahora corresponde a eventos del pasado. Lo que estamos viendo ahora corresponde a eventos masivos, lo que llaman super spreader en inglés, de los 10 días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por lo tanto, las intervenciones que estamos haciendo ahora en cuanto a movilidad y apertura y demás van a tener un impacto no inmediatamente ahora, sino dentro de 10 o 15 días. O sea que hay una asincronía entre lo que estamos viendo ahora, que es producto de algo que pasó hace un mes, y lo que vamos a ver en cuanto a la apertura de espacios públicos y demás, siempre y cuando lo otro que hay que mencionar es que tiene que hacerse con todas las medidas del lugar, con el porciento, la cuota de porcentual de 60%, el uso de mascarillas, el distanciamiento y todo eso. Ahora, mira, es una pregunta muy difícil, de que si procede ahora o no procede ahora. Yo creo que viéndolo de una perspectiva purista y de salud pública nada más, uno dice, bueno, estamos viviendo un pico epidemiológico, lo que se llama la segunda ola, ¿por qué estamos haciendo esa apertura? Pero al final, yo entiendo que tenemos que verlo como ese balance. Tenemos que verlo como el balance y el Estado. Yo siempre he dicho que yo veo a una nación como un cuerpo humano. El corazón, vamos a decir que es la salud pública y es un órgano vital. Pero la economía también es otro órgano vital dentro de ese cuerpo humano. Y hay que entender que para que un cuerpo humano funcione, necesita esos órganos vitales perfundidos, oxigenados y funcionando. Y al final, el tema, hay que abrir, hay que medir, porque lo otro no es abrir de una forma arbitraria ni de una forma irresponsable, sino con todos los controles y las medidas del lugar y monitorear el impacto. Ustedes se acuerdan que nosotros en el gobierno anterior hicimos la desescalada con las diferentes fases. ¿Se acuerdan que fase 1 abrimos que era un 25% de micro y pequeña empresa? Bueno, a nuestra sorpresa, cuando uno dice 25% de micro y pequeña empresa, el dominicano entendió, vámonos para la calle, salgan todos. Y el 25% se convirtió en otro por ciento, generando, al combinarlo con el periodo electoral y el proselitismo político, generó un pico epidemiológico en ese momento. Entonces, ahí es donde yo voy. Yo entiendo que las autoridades del gobierno son una cara de la moneda. La responsabilidad social, el civismo y nuestra solidaridad como ciudadanos es la otra cara de la moneda. Sí. El Estado dicta unas medidas, pero el dominicano tiene que entender que eso no quiere decir, como vimos fotos del fin de semana largo, vamos a estar en la playa sin mascarilla, bebiendo cerveza, comiendo pescado frito, bailando pegado. O sea, que hay un nivel de responsabilidad que le toca al ciudadano ejecutar. Doctor, mire, yo quiero irme por dos elementos importantes, como lo es la tasa de letalidad, que hoy estuvo ubicada en 1.24. Y también el tema de la positividad diaria. Digo esto porque en momentos donde teníamos una positividad manejable, sin embargo llegamos a tener tasa de letalidad hasta el 5% o rondando el 5%. ¿A qué usted entiende que se debe la tasa de letalidad que se está manejando en números bajos, a pesar de que cada día presentamos más casos? Sí, ahí hay un tema combinado de lo que son medidas preventivas con el desarrollo de la ciencia COVID, a mi opinión. Por ejemplo, hay un estudio que habla de que con la mascarilla puesta te hace una reducción del inóculo viral.
que te permite generar una inmunidad parcial, aunque no te enferme inmediatamente. O sea, que es como un efecto pseudo vacuna, por decirlo así. Entonces, nuestra política implementada en abril con el uso mandatorio de mascarilla, no solamente la mascarilla te protege de que te dé COVID, sino que hay un tema también inmunológico ahí interesante. Puede haber un tema genómico de variantes del virus que se encuentran en República Dominicana, y mi amigo y exdirector de ciencia de nuestro comité, Robert Paulino, está haciendo unos trabajos con unas universidades de Italia haciendo el mapeo del genoma y las variantes que se encuentran en República Dominicana. Es un punto que hay que entender. ¿Son las variantes dominicanas ahora más virulentas, menos virulentas? Eso tenemos que saberlo. Muy interesante. Muchos nos hemos hecho esa pregunta, o sea, ¿por qué la tasa de letalidad tan baja cuando hemos visto inclusive escenarios de irresponsabilidad ciudadana en donde muchos pensamos que al parecer es Dios que nos está protegiendo? Porque con lo que hemos visto en las redes sociales, uno hubiese esperado una tragedia mayor. Gracias a Dios no ha sido así, pero pareciera que hay algo de eso también, doctor, en la cepa que está en República Dominicana. Y hay otra combinación de factores. Por ejemplo, recordamos el peregrino en Puerto Plata, que creíamos que iba a tener un impacto masivo en la positividad. Nosotros nos desplegamos al otro día, trabajamos un mapeo epidemiológico y se contrarrestó la posibilidad de que eso se convirtiera en un evento super spread. Pero quería mencionar que lo otro es la evolución de la ciencia. Hoy día sabemos medicamentos que funcionan. Sí. Hoy tenemos la dexametasona que mejora resultados y los esteroides en general. Ya esta semana salió una publicación de colchicina. Tanto la dexametasona como la colchicina son medicamentos muy baratos, que ya hay evidencia científica contundente y sólida que demuestra que funcionan. Hoy día también entendemos, por ejemplo, al principio de la pandemia, los pacientes en fallos respiratorios estábamos intubándolos mucho. Y hoy sabemos que el que se intuba y se coloca un ventilador tiene mucho menor posibilidad de supervivencia, y que el balance está en evitar esa intubación endotraqueal y hacer maniobras menos invasivas en el manejo del fallo respiratorio. O sea que lo que quiero mencionar es que hay una combinación de factores entre la ciencia y lo que nos demuestra la ciencia que ha funcionado, quizás genómico y variantes del virus en República Dominicana, y definitivamente las medidas que se han instaurado, que son de por sí más contundentes que otros países, uso de mascarilla, distanciamiento y cuarentena, y eso también ha influido mucho en lo que tenemos. Y aparte de todo, el sistema se ha fortalecido, o sea, hay más número de camas. Un tema muy importante, doctor. Usted mencionó un par de medicamentos, vamos a llamarle breve, así, Ernesto, que en términos sencillos. Sí, brevemente, doctor. La ivermectina, que tanto se ha discutido en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿es confiable o no es confiable? ¿La ciencia ha demostrado algo al respecto? ¿Y qué tiene usted para decirnos sobre eso? Sí, mira, el tema de la ivermectina ha sido un tema controversial, y yo creo que a mí me han identificado como anti-ivermectina. Inclusive me han dicho que yo tengo intereses comerciales con la casa farmacéutica y no sé ni cuántas conspiraciones. No lo sabía, doctor. Hice la pregunta con toda la buena intención. No, pero quiero mencionarlo. El tema de la ivermectina es complicado. No sé cuántos minutos tenemos, porque me gustaría hablar un tema de eso. 30 segundos, doctor, porque estamos sobre el tiempo ya. Ya, el tema de ivermectina es que no hay evidencia científica contundente que demuestre su efectividad. Que las personas que están pedaleando el uso de ivermectina están autocitándose ellos mismos con estudios que no tienen el peso ni el rigor científico necesario. Y lo único que yo quiero mencionar sobre la ivermectina, ojalá que un medicamento tan barato funcionara. Y el día que funcione, yo me voy a convertir en el predicador número 1 de ese evangelio. Sin embargo, lo que quiero quizás puntualizar, la persona que descubrió la ivermectina se llama Satoshi Omura, un profesor de Japón que le dieron el premio Nobel en el 2015, que todavía está vivo y todavía está investigando. Si el inventor de la ivermectina no anda predicando el evangelio de ivermectina en COVID, tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué? Porque claro, si en la crisis sanitaria más importante de este siglo, de los últimos 100 años, la persona que tiene la llave para ofrecer las soluciones más contundentes potencialmente no anda hablando, sin embargo acabó un estudio el año pasado, entonces tenemos que preguntarnos si realmente la ciencia es tan clara y tan contundente como otras personas lo presentan. Así es, doctor, así es. Bueno, gracias, muchísimas gracias al doctor Amado Alejandro Báez,
Gracias por concedernos el honor de Muchísimas gracias, doctor. Entrevista. Tenemos que invitar al doctor Dionisio. Siento que faltaron puntos. El tiempo se fue. Claro, siempre. Sobre todo tratar con el doctor el tema de las vacunas. Sería interesante en una próxima entrega. Sí. Con gusto. Y déjenme decirles, si me dan unos segunditos, ustedes saben que en esta semana hemos pasado mucho la familia. Mis padres fallecieron de COVID, caramba, ambos. sí. Lo lamentamos. Y yo tengo que decirles, para mí, no, gracias, pero para mí la forma de honrar el nombre de mi familia, el nombre de mi padre, es seguir trabajando y seguir aportando el granito de arena que tenemos nosotros. Y estar aquí presente con ustedes y poder comunicar y poder conversar de estos temas es mi forma de aportar. O sea que yo más que nada les agradezco a ustedes que me den la oportunidad, porque realmente la pandemia se llevó a mis padres y la única forma que yo puedo continuar colaborando y cooperando es con foros como el de ustedes y colaborando con las autoridades como estoy actualmente. Gracias, doctor. Muy agradecido. Nuestra condolencia de corazón. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, el Tribunal de la Tarde, por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 8 de la noche estaremos nuevamente por Telefuturo Canal 23.